Mire, el libro no le puse el título que pensaba, reflexioné un poco y se llama Traiciones Sagradas, la verdadera historia. Relato espeluznante sobre una serie de traiciones en contra de una viuda que involucran a un obispo, a un cardenal y hasta un papa. En el momento que él decidió mandarme, como él ha dicho, le escuchaba yo, lo que no sirve a la basura. Él me mandó a la basura. Y por sentirme yo así de pisoteada por él, fue que yo concedí mi primera entrevista al medio italiano, porque él declara ante la prensa internacional: yo no he invertido un centavo en la Lehman Wealth Management, la diócesis no ha invertido un centavo allí, no sé ni siquiera si esa compañía existe, así lo declaró. Entonces, allí es donde nos había dicho, donde nos había recomendado que metiéramos nuestro dinero. Entonces, ¿cómo va a ser que yo me iba a quedar callada? Después que él haya dicho, no es verdad, como quien dice, es verdad, pero como esta señora, yo ya la eliminé, ella no cuenta. No, yo soy un ser humano, tengo mi dignidad, tengo mi honor, tengo mi orgullo. Y una persona con su dignidad pisoteada no se queda callada, al menos yo. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. El tema que vamos a tratar hoy es muy doloroso, es una alta traición, como ya hablamos en su día, hace pocos días, una semana escasa, de la alta traición, de la traición gravísima que sufrió la Santísima Virgen María cuando le tergiversaron sus mensajes al publicar un libro donde con todo descaro cambiaron lo que ella había dicho, así, sin ningún problema. Esto ocurrió en Umbe, en los mensajes de la Virgen en Umbe. Lo denunciamos aquí hace una semana. Recientemente también hemos publicado un vídeo en el cual hemos hablado de Bergoglio. ¿Se sabe él consciente de que no es el Papa? ¿Cómo no se va a saber consciente si él ha participado en esa traición a Jesucristo, a la Iglesia, dando un golpe de Estado, participando en un golpe de Estado para usurpar el trono petrino? Y hoy la traición se la hacen a una viuda, a una pobre viuda. ¿Acaso han olvidado estos hombres de Iglesia, este obispo, este cardenal y este falso papa, Bergoglio? ¿Acaso han olvidado o no saben que ese es uno de los 4 pecados que claman al cielo? Cuando se maltrata a una viuda y no se le da el respeto ni lo que mínimamente merece, sino encima todo lo contrario, se le despoja de una forma inmoral y rastrera de su dignidad, de sus posesiones, de su honor, se le desprecia tremendamente. Hoy vamos a traer en este vídeo las palabras de una mujer muy dolida, pero a la vez que ha sabido perdonar, porque ella habla en cristiano. Ella tiene el espíritu evangélico del perdón y hace un llamado muy claro a estos personajes que tanto daño le han hecho en su vida. Lo vamos a ir descubriendo en los próximos minutos. Traiciones Sagradas, el libro que revela el lado oscuro del cardenal Maradiaga,
pero no solo de este cardenal, amigo intimísimo de Jorge Mario Bergoglio, protegido a ultranza por Jorge Mario Bergoglio, sino más cosas vamos a ir descubriendo en esta entrevista que fue publicada en Info Vaticana, hecha por Almudena Martínez Bordiú el pasado 12 de abril del año 2019. Se van a cumplir ya dentro de poco 3 años de esta entrevista. Pero consideramos interesantísimo el traerlo a colación ahora. No podía quedarme callada. Así titula Info Vaticana. Hace poco menos de un mes, Marta Alegría Reichmann, viuda de Alejandro Valladares, quien fue embajador de Honduras ante la Santa Sede durante 22 años, publicó en su país el libro Traiciones Sagradas. En el libro, Marta pone al descubierto el lado oscuro del cardenal arzobispo de Tegucigalpa, uno de los hombres de confianza del, entre comillas, Papa Francisco y miembro del Consejo de Cardenales, conocido en un principio como el C9. Antes de comenzar la entrevista, la señora Reichmann deja claro que la razón por la que ha decidido publicar el libro es para que la verdad prevalezca ante un mar de falsedades y mentiras. Ya nos vamos situando. Esta señora quiere que la verdad prevalezca ante un mar de falsedades y mentiras, y es que esto es en lo que se ha convertido esta falsa iglesia de Bergoglio, esta iglesia católica dominada por la masonería eclesiástica. Un mar de falsedades y mentiras. No me podía quedar callada yo. No he dejado de amar a mi iglesia y de amar a Jesucristo. No he dejado de creer en Dios. Eso en mí no ha cambiado. He dejado de creer en el hombre, he dejado de creer en el Papa y tengo lástima de lo que está pasando la iglesia con este papado. Lo que es una lástima es que estas buenas personas sigan considerando Papa Jorge Mario Bergoglio. Tengo lástima de la Iglesia y de la gente que está engañada creyendo en el Papa Francisco. Ella no cree en él, claro, porque lo ha conocido, lo ha calado. Le falta saber que es un antipapa. Porque él engaña con sus frases, es todo una propaganda, y en mi libro lo demuestro. Fijaos, Bergoglio engaña con sus frases, es todo una propaganda, y en mi libro lo demuestro. ¿Qué acogida ha tenido Traiciones Sagradas en su país? Muy buena, lo están adquiriendo bastante y ha habido reacciones a su favor, aunque solo en un medio, porque la mayoría encubren al cardenal. Esto es lo que suele pasar. Encubrimiento siempre de los poderosos y de los que son amigos de Bergoglio. Se han cumplido casi 40 días desde que salió a la luz. Estoy sorprendida porque el periodista que hizo el prólogo me preguntó que si estaba preparada para los ataques que iba a recibir por parte del cardenal Rodríguez Maradiaga, y casi seguro una protesta desde el Vaticano. Pero no me han dicho nada. Ni siquiera un periódico de Honduras, de los que protegen a Maradiaga, ha publicado nada contra mi libro. Nadie. Esta es una táctica, a veces prefieren, desentenderse por completo, no hay mayor desprecio que no hacer aprecio, para que no haga ruido. Piensan que de esa forma se diluirá solo con el paso de los días. ¿Por qué cree que es así? Me imagino que no tienen argumentos para decir esta señora está mintiendo. Para hacer algo tienen que leer mi libro, ver qué es lo que he escrito y discernir. No sé si en el futuro lo harán, pero a día de hoy nadie ha dicho nada en contra de mi libro, solo a favor. Si alguien después de haberlo leído insiste en atacarme, significa que es una persona que no tiene moral o que está muy bien pagada. Porque nadie que tenga una conciencia puede ir contra mí, porque todo está muy bien explicado y con pruebas. Yo soy una víctima de un poder. Fijaos, víctima de un poder. ¿Cómo es posible? Pues vamos a ir leyendo y vamos a enterarnos de la realidad que hay dentro de la Iglesia. Por culpa de esta falsa Iglesia, por culpa de permitir lo que se permite. Ya ha llegado a un cáncer, a una metástasis tal la Iglesia que esto solo lo puede arreglar el Señor, obviamente. ¿A qué poder se refiere? Al que tiene el cardenal Maradiaga, con su poder aplasta a quien sea. Lo ha hecho durante muchos años, pero todo pasaba desapercibido. No sabíamos casi nada. Ahora que yo he sido afectada brutalmente, he levantado mi voz. He acudido al Papa, a Bergoglio, al que él llama Papa. Y lo que hizo fue engañarme al principio. Fijaos, el modus operandi de Bergoglio. Lo que hizo fue engañarme al principio
y traicionarme al final. Toma ya. Engañarme al principio, Bergoglio, y traicionarme al final. Lo hizo por estar al lado de Rodríguez, supongo. Imagínese usted el poder de Maradiaga protegido por el poder del Papa. Es un gran poder. Por ejemplo, al nuncio de Honduras, que ha sido un hombre recto y nos escuchó a las víctimas, lo cambian ahora y pondrán seguramente a alguien que le encubra todo al cardenal. Es la Secretaría de Estado quien lo nombra, pero lo decide el Papa. Y el Papa ha demostrado claramente que complace mucho a Rodríguez Maradiaga. Se criticó mucho el nombramiento de Monseñor Edgar Peña Parra, como el tercero en Secretaría de Estado, íntimo amigo del obispo Juan José Pineda y de Maradiaga, por lo que se deduce que es un cómplice de Maradiaga dentro de la Secretaría de Estado. Lo que el Papa respondió ante las protestas fue que criticaban a Parra para criticarlo a él, sin tomar en cuenta un intenso y minucioso informe con pruebas que enviaron los laicos de Venezuela. Yo cada vez que oigo hablar del Papa Francisco me pongo malo. Que le nombren, que le consideren Papa es terrible. Ha dicho que el poder de Maradiaga está protegido por el poder del Papa. ¿Por qué cree que el Papa protege de esta manera al cardenal? No sabemos. Quizá porque los dos están en una conspiración nada buena. En mi libro queda claro. Quien hizo el prólogo explica un poco esto y proporciona el enlace donde todos pueden leer la crónica de Juan Suárez Falcó. Y ahí está claro que la Iglesia está en manos de la masonería. Y todos sabemos que la masonería es diabólica. En mayo de 2018 envió una carta al Ministerio Público donde explicaba que si le pasaba algo a usted o a su familia, los principales sospechosos serían el cardenal Rodríguez y su obispo auxiliar Juan José Pineda Fasquele. ¿Teme por su vida? En Honduras puede pasar cualquier cosa. Yo me siento protegida porque he hecho una denuncia pública. Entonces, si a mí me pasa algo, ya se sabe de antemano que yo ya les acusé a ellos y van a ser los responsables. Si algo me pasa, solo hay dos personas que querían hacerme mal, no ellos directamente, pero tienen amigos de pésima reputación. Si algo me pasa, quizá no se querrían exponer, pero a la larga en Honduras todo se descubre. Que se sepa la verdad. Mire, aquí hay cosas que cuando lean este libro la gente se va a quedar asustada, como yo me quedé asustada cuando descubrí una verdad que está afectando a la Iglesia Católica Universal, ¿verdad? Ahorita hay una lucha de poderes y el diablo está metido en nuestra Iglesia. Empecemos desde el principio. ¿Cuándo comenzó su amistad con el cardenal Maradiaga? Venía de mucho atrás, cuando nosotros llegamos a Roma. Ya habían pasado quizá unos 15 años de amistad con el cardenal. Mi marido era muy religioso, muy católico, muy de iglesia, y era muy amigo de Monseñor Santos, que fue el anterior arzobispo de Tegucigalpa, y por medio de Monseñor Santos conoció al cardenal Rodríguez, y pronto vieron que tenían mucha afinidad, aunque más bien era el cardenal el que buscaba a mi marido Alejandro. Por ejemplo, él nunca faltaba en nuestra casa en Navidad, aunque fuera para pasar tan solo 10 minutos. Fue así como nació nuestra amistad. No puedo negar que él influyó para alargar nuestra permanencia como embajadores y le estábamos agradecidos, pero al traicionarnos descubrí que lo hacía por su propia conveniencia, comenzando porque nuestra casa era su Betania, como él la llamaba. Por eso no pude seguir agradeciéndoselo porque todo era falso. Qué terrible, ¿verdad? Que una mujer descubra, sobre todo una viuda, una pobre viuda, descubra que todo era fachada, pura hipocresía. Pues así es Rodríguez Maradiaga, según ella cuenta, y Bergoglio peor, empezó engañándola y luego traicionándola. Siguiente pregunta del periodista. En 2012 el cardenal les animó a usted y su marido a que invirtieran en un fondo de inversión. Ya se va poniendo la cosa interesante. El dinero es lo que les interesa. En 2012. Que inviertan en un fondo de inversión en Londres llamado Lehman Wealth Management, administrado por un amigo musulmán.
Geoffrey Henien, quien luego desapareció con todo el dinero. Fijaos, los amigos de Bergoglio y su gente. Este individuo musulmán, Geoffrey Henien, que luego desaparece con todo el dinero. Y a partir de ahí, Maradiaga estuvo, contesta la señora, la viuda, contesta así. A partir de ahí, Maradiaga estuvo por lo menos 3 meses escondido, aunque yo le comuniqué todo. Le mandé los certificados con las cantidades. Todo. Jamás me dijo una palabra. Así es como actúan. Se esconden en el silencio. Jamás me dijo una palabra. Hasta que insistí demasiado y me recibió. Yo no quería que me diera dinero, pero sí quería su apoyo para poder poner la demanda juntos. Claro que menos, ¿no? Según él, también había perdido dinero y, si él figuraba en la denuncia, iba a tener mucho peso. Pero se negó. Se negó diciendo que no podía hacerlo porque su nombre se iba a filtrar y lo iban a saber en el Vaticano y lo iban a sacar del C9. Luego todo esto se supo y ha seguido siendo uno de los consejeros del Papa, de Bergoglio, del mal llamado Papa. ¿Cómo fue ese primer encuentro desde que supo que había sido estafada? Me dijo que no me preocupara, que él había contactado a la CIA y que la CIA estaba trabajando en esto. Otra mentira. Y fijaos cómo mienten los amigos de Bergoglio. Y después él me imaginó que, como todo ser humano, que no carece de una conciencia, y quizá para lavarla un poquito me dio una cantidad de dinero, aunque eso no me ayudó casi en nada porque no era nada comparado con lo que perdí. Sin embargo, yo no se lo acepté como un regalo, le dije que lo aceptaba para pagar abogados y que se lo devolvería cuando ganara la demanda. Porque yo tenía todas las de ganar, sí, yo tenía las pruebas de que los certificados eran falsos. Pero ellos hicieron las operaciones tan bien hechas que en ningún documento figura el nombre de Henien, o sea, legalmente Henien no recibió nada y la empresa no existe. Lo que nos ha hecho ha tenido efectos devastadores en mi familia. Todo es demasiado doloroso, pero me ha dolido más la traición de la amistad que la pérdida del dinero porque yo creía verdaderamente en él. Era una vieja amistad. Cuando la gente lee mi libro se queda impresionada. Me han contactado muchas personas para solidarizarse conmigo. Pregunta. ¿No le vio arrepentido en ningún momento? Jamás. Fijaos cómo se puede tener el corazón tan duro para que un cardenal jamás se haya arrepentido. Jamás me dijo nada, él no se sintió sorprendido, se escondió desde el principio y solo una vez dio la cara, porque fui a buscarle al terminar una misa, pero él se escondió. Una traición total. En el capítulo 4, dice la periodista, de su libro, habla de una relación enfermiza entre el cardenal Maradiaga y su obispo auxiliar Juan José Pineda. Contesta. Yo suelo decir un cariño desmedido y quizás enfermizo. Lo digo porque no veo normal que una persona reaccione de forma tan violenta solo por no estar de acuerdo con las actitudes del obispo Pineda. El cardenal ha llegado hasta sacar sacerdotes de la Iglesia por ese motivo. Yo soy otra de sus víctimas por ese mismo motivo. Incluso se lo he preguntado en una carta y él ha mantenido su silencio. Ellos son parientes políticos, o sea que se conocen de toda la vida. Entonces a Pineda lo conocimos el año que vinimos a Roma, porque él estaba todavía estudiando aquí y al mes de haber llegado se presentó en nuestra casa por recomendación de Rodríguez. Y yo en el libro escribo cómo era él, cómo se metió en nuestra familia y cómo le acogimos. Nosotros le queríamos mucho, parecía que era un ángel, no le veíamos defectos, pero resultó ser un demonio disfrazado de ángel. Estos son los amigos de Bergoglio, demonios disfrazados de ángeles. Y Bergoglio es también, como él mismo se autocalificó como un demonio disfrazado de papa. ¿A qué se refiere con un ángel disfrazado de demonio? El cardenal se empeñó en que Pineda fuera el obispo auxiliar y aunque costó mucho se logró el nombramiento. Pocos años después comenzaron a surgir los escándalos de homosexualidad de Pineda, al principio relacionado con un mexicano que vivió por mucho tiempo en la propia casa, llamada Villa Iris, donde vive también el cardenal y, a pesar de que un sacerdote lo denunció,
el cardenal lo siguió permitiendo por mucho tiempo. Los escándalos siguieron con los abusos en el Seminario Mayor. Estos son los amigos íntimos a los que protege Bergoglio para que luego traten de echarle porquería sin ningún motivo realmente y por cosas insignificantes de las cuales no es prácticamente responsable a su santidad Benedicto, cosas ocurridas hace ya muchísimo tiempo. Pues estos son los amigos de Bergoglio. ¿Por qué cree que el cardenal le protegía de esa manera? Yo no me atrevo a repetir ni siquiera en privado las cosas que se dicen en Honduras porque son horribles. Un día, estando el cardenal en nuestra casa en Roma, nos dijo que una persona había hecho un comentario espantoso sobre eso y que le había pedido que jamás volviera a poner un pie en su casa. Era tan fiel mi amistad con el cardenal que más o menos un año después le dije que lo que esa persona había dicho ya era un comentario general y que eso le hacía mucho daño a él y a la Iglesia. El cardenal no respondió nada, ni tampoco remedió nada. Este es el modus operandi de toda esta gente que no se arrepienten de nada, que mienten, que silencio, que les da igual todo, ¿verdad? ¿Por qué motivo decidió denunciar a Pineda? Es muy largo de explicar en parte, por eso decidí escribir el libro, para que todo quedara muy claro. En una entrevista es imposible decirlo todo. De los dos motivos que tuve solo te voy a decir uno. Lo denuncié porque se apoderó de muy mala manera y con mucha prepotencia de unos documentos históricos de gran valor que le presté con toda buena voluntad cuando todavía creía en él y sin el permiso de mi esposo que los había heredado de su padre que era historiador. Vaya elemento, ¿no? El cardenal lo protegió en esa acción, por lo cual me sentí muy ofendida, decepcionada y sorprendida. Ante todo eso terminé por denunciarlo. Cuando se hizo una investigación sobre Pineda fui citada. Estando en Roma tuve que viajar a Honduras especialmente para declarar. Le dije a Monseñor Pedro Casareto que llevaba casi 4 años sin haber obtenido ninguna respuesta del Vaticano y él me dijo: ahora le estamos respondiendo. En mi denuncia lo que pedía era que le exigieran a Pineda la devolución de los documentos, pero como no lo hicieron, sucesivamente solicité que por lo menos me restituyera su valor económico. Han pasado casi 2 años más y no resolvieron nada. Silencio total. Lo que me parece increíble es que a Pineda le permitieron que se apropiara de algo que no era suyo. Por 2 años se lo estuve reclamando y nunca me contestó nada. El cardenal le ampara. A Pineda también se le permitió que se apoderara de 30 millones de lempiras, unos 2,5 millones de dólares, que no le pertenecían. El Vaticano solamente de la Asociación de Empresarios de Estados Unidos, Legatus, ha recibido casi 1.000 millones de dólares anuales para hacer buenas obras, y a mí me negaron una cantidad miserable para recompensar el robo de los documentos. Es increíble, pero es así. Allí no predominan los mandatos de Dios, allí hay una dictadura. En el Vaticano hay una dictadura y no predominan los mandatos de Dios, así de claro habla esta mujer. Volviendo al tema de la masonería, el autor del prólogo hace referencia al ensayo del anteriormente citado Juan Suárez Falcó, quien asegura, dice la periodista, que la masonería eclesiástica es una realidad palpable que lleva infiltrándose en la Iglesia desde principios del siglo XIX. ¿Qué me puede decir sobre esto? Bueno, tras leer el ensayo uno puede estar seguro de que Francisco es el papa que escogió la masonería para meter al demonio dentro de la Iglesia, así de claro. Insisto, a esta mujer solamente le hace falta darse cuenta de que es antipapa. Si Rodríguez fue de los que trabajó para promocionar a Bergoglio y Rodríguez, estaba protegiendo cosas espantosas como abusos en el seminario, etc. Son cosas malas. Eso es diabólico. Entonces, si Rodríguez era así y es de los que influyó para elegir al Papa, allí no trabajó el Espíritu Santo, allí trabajó el espíritu del mal. En la elección de Bergoglio nada tuvo que ver el Espíritu Santo. Esto para los que dicen que el Espíritu Santo elige al Papa. Y luego si encima el cónclave pues es inválido porque la renuncia fue inválida, pues ¿para qué más, no? Da igual. Por los hechos se ve, el cardenal ha hecho acciones deplorables que yo las menciono en el libro. Ha sacado a buenos sacerdotes de la Iglesia para proteger a Pineda. Lo que me ha hecho a mí fue porque denuncié a Pineda, se lo he preguntado y nunca me ha contestado. Para ellos la solución a todo es el silencio. A las Dubia, silencio. A las cartas reclamándole que corrija las herejías,
Bergoglio, silencio. Al cardenal Zen, que le pregunta también dubias y que quiere que le acoja, silencio. A todos, al hombre aquel que gritaba en esto, silencio. A todos, silencio. A la china que le, silencio. Malas caras, silencio. A los católicos, silencio. En el mejor de los casos, eso en el mejor de los casos, sino cosas peores. En muchas ocasiones el cardenal se defiende diciendo que quien le ataca a él es porque quiere atacar al Papa. Eso ha sido su escudo, dice. Espero que después de mi libro esa frase y la de son calumnias se le acabe. Es diciendo eso con lo que él resuelve todo. Esa es la cantinela, siempre tienen una cantinela, ¿verdad? Como lo que nos dicen a nosotros, que estamos dividiendo a la Iglesia, sí. En el libro explica, como ha dicho antes, que el cardenal Óscar Rodríguez influyó en la elección de Francisco y que incluso fue él quien convenció a Bergoglio para que aceptara su nueva misión como obispo de Roma. Y contesta ella, una vez en casa él nos dijo, ya sabemos a quién vamos a promover, al cardenal Bergoglio. Mi marido y yo jamás habíamos oído ese apellido, y él nos dijo que era el cardenal de Argentina y que por él iban a votar al menos un grupo. Fijaos, como eso estaba prohibido por el documento, la Constitución Universi Dominici Gregis de Juan Pablo II. Todos esos movimientos bajo la sombra estaban prohibidos y les excomulgaba. Y les explicó el porqué, porque según él era muy apto para ser papa, muy apto, sí, para los fines de ellos. O sea que el cardenal Maradiaga tenía claro que Bergoglio era el elegido y que era muy idóneo para sus fines, no para servir a la Iglesia, obviamente. ¿Qué fines?, pregunta la periodista. Responde, hundir a la Iglesia. Bueno, más claro, agua. Falcó lo explica perfectamente y nadie puede decir que es una hipótesis, nadie puede decir que es un invento porque él habla de fechas, nombres, lugares, lo describe todo con detalles, con datos históricos. Eso es una realidad que no se puede rebatir. Ellos tienen el poder, ellos pisotean a quien les conviene pisotear, ellos se encubren a encubridores, no va a haber justicia, pero la verdad se va a saber. La justicia la va a dar Dios. Ahí ellos cuando mueran, ellos creen que son inmortales. No, ellos les va a llegar la hora de rendir cuentas a Dios. Y yo lo único que digo es a los católicos que apoyemos a nuestra iglesia, porque que hayan malas personas dentro de ella no es un motivo para buscar otras religiones. En todas las religiones hay pastores, hay gente que no, igual que falla, ¿verdad? Entonces, en vez de abandonar la Iglesia Católica, apoyémosla porque está siendo perjudicada por fuerzas oscuras. En noviembre de 2017, dice la periodista, se reunió con el Papa Francisco para contarle su situación. ¿Cómo fue ese encuentro? Con Bergoglio, digo yo, porque ella dice con el Papa, con Bergoglio todo tiene que ser breve. Entonces yo le dije, Santo Padre, estoy aquí por el problema que tengo y que usted sabe. Sí, me dijo, estoy al tanto de todo, he leído sus cartas y ya di orden a Secretaría de Estado para que resuelvan su problema. Puede contar con mi buena voluntad. Esas fueron las palabras y son tan reales que ese mismo día escribí una carta al cardenal Parolin donde le dije que fui recibida esa mañana por el Papa y le transmití las frases que nos cambiamos. Le puse las palabras exactas que me dijo el Papa. Unos meses más tarde estuve con un amigo de familia italiano, le puse al tanto de todo lo que estaba pasando. Me dijo que él podía hablar con Parolin y así lo hizo. Sin embargo, Parolin le dijo que en este asunto creo que ya no tengo nada que ver porque a mí me dijo el Papa que él se iba a encargar personalmente de resolver este tema. De esta manera, Bergoglio sacó a Parolin de en medio diciendo que él lo iba a hacer y él no hizo nada. Bergoglio le dice a Parolin, tú no hagas nada que lo hago yo, pero luego a la hora de la verdad él tampoco hace nada. Así, para Bergoglio se terminó el problema. Las frases que me había dicho resultaron ser falsas.
A ver si nos enteramos ya que todo lo que hay detrás de Bergoglio es fachada y falsedad, que él sabe que no es papa y por tanto todo es pura fachada y falsedad. Está diciendo, pasó el tiempo y hasta el día de hoy no ha pasado nada. Maradiaga y Bergoglio están confabulados. Yo ya tengo claro cómo son las cosas y paso por paso lo describo en el libro. Ella no dice Bergoglio, siempre dice el papa, pero yo digo Bergoglio. Lo que dijo Bergoglio, lo que me hizo Bergoglio, todo resulta ser traición hacia mí para estar al lado de Rodríguez, para que esté contento. Y todo el mundo se pregunta por qué, y así es. A Errázuriz lo sacaron. A Pell también lo sacaron del C9. De los acusados queda Rodríguez, y eso que las faltas son muchas y gravísimas. Sin embargo, él sigue ahí. Porque quizá el Papa, su querido Papa, lamentablemente lo tiene por Papa Bergoglio, necesita de los malos consejos de Rodríguez. Porque Bergoglio a los que le aconsejan bien los castiga. Vaya frase, a los que le aconsejan bien los castiga. Ese es Bergoglio. El Papa castiga, Bergoglio castiga a quienes están a favor de la Iglesia tradicional y conservadora y tiene a su lado a los que están a favor de los abusos, que son encubridores, y que hacen todo esto, está a favor de ellos. Solo hay que estar al tanto de noticias para saberlo. Y todos estos, como el cardenal Mars, otro de los amigos íntimos de Bergoglio, otro de su calaña, se permite el lujo de atacar a Benedicto. Pregunta la periodista, ¿espera una reacción, una respuesta por parte del cardenal? ¿O ya ha perdido la esperanza después de todos estos años? En ellos, desde hace tiempo, que no tengo ninguna esperanza. Para eso debería ocurrir un milagro, pero no lo creo. Jamás ninguno de ellos me dijo que no tengo la razón, solo me mintieron. Gente que solo miente. El obispo, el cardenal y Bergoglio solo mienten, dice ella. Solo me mintieron, me engañaron y después el silencio total. Su poder está ahí, en el silencio. Con eso piensan que lo arreglan todo. Por eso mi rebeldía, porque esto no se puede aceptar, son ellos quienes deberían ser un ejemplo de honestidad. Eso último me lo hicieron en el año de la, entre comillas, misericordia. Pregunta, ¿ha perdonado al cardenal? Sí, te digo que sí. Lo había perdonado solo por ser cristiana, pero un perdón que no lo sentía que era en su totalidad. Un perdón como por obligación. Pero ahora siento que sí, que lo he perdonado, y me da lástima de él porque ha caído tan bajo, ya no se le respeta. Al final de mi libro digo que a mi esposo le tocó ayudarlo a ascender, y por esas cosas extrañas de la vida, a mí en parte me ha tocado hacerlo descender. Pero los dos, con el mismo fin, por amor a nuestra Santa Madre Iglesia. Hay un capítulo donde yo demuestro cómo mi esposo fue quien tuvo la idea de que Maradiaga fuera cardenal, que con ese nombramiento adquirió poder y con ese poder le hizo mucho daño a la familia de ese amigo que lo ayudó. Quien es capaz de hacer eso es digno de lástima. Mire, a mí me dicen, ¿por qué te vas a esos medios que algunos los tildan de exagerado, de esto, del otro? Porque son los únicos valientes que pueden sacar estas cosas. Entonces yo tengo que acudir a ellos porque mi voz se tiene que oír. Mi voz, la gente tiene que saber lo que dice en este libro. Aquí yo publico muchos artículos de prensa internacional y de prensa católica, porque hay una división. Los que están apoyando toda esa red de abusos sexuales y los que están en contra. Entonces ellos denuncian, ellos atacan. El Papa está protegiendo a los encubridores de abusos sexuales. Y ya la última pregunta para esta gran mujer. Aunque no haya una respuesta por parte del Vaticano y del cardenal Maradiaga, ¿cree que su lucha ha terminado? Yo creo que sí. Mi batalla ha terminado con el libro. Al publicarlo tuve la sensación de que estaba liberando un pájaro enjaulado. Ahora ese pájaro volará y llegará donde Dios quiera que llegue.
Ha sido una batalla terrible que ya dura 4 años. 4 años, ahora ya son 7 prácticamente. Ya dura 7 años, ya podemos decir, y la he ganado yo porque los he dejado al descubierto sin la ayuda de nadie. Una viuda, una pobre viuda, deja al descubierto a estos mafiosos mentirosos y estafadores. Terrible batalla, una batalla terrible que ya dura 4 años y la he ganado yo porque los he dejado al descubierto sin la ayuda de nadie. En esto me he sentido un instrumento de Dios, y lo digo con humildad, pero así lo siento. Es cierto que nos ha afectado tremendamente a la familia, pero Dios se encargará de resarcirnos. Fijaos, los seglares son los que tienen la esperanza puesta en Dios, los que perdonan, los que actúan como verdaderos cristianos. Los representantes, los falsos representantes de la Iglesia, el falso papa, el traicionero cardenal y el obispo homosexual, pues ninguno de ellos actúa en cristiano, sino todo lo contrario, escandalizando. Y cometiendo ese gravísimo pecado contra una viuda, que es un pecado abominable para el cielo, que clama al cielo. Me lo han dicho sacerdotes, que tenga fe en Dios, que están seguros que Él me recompensará y que piden por mí. Entonces, ha sido todo muy doloroso. Una batalla dura, y si digo que ellos la perdieron es porque yo la he ganado con el honor. Mi honor está intacto. Puedo levantar mi frente a donde quiera que vaya, y mi dignidad, que fue pisoteada, la he salvado. Si ellos creen que la han ganado porque me han ignorado, la batalla, esta batalla tan cruel, tan dura, eso no es lo que Dios espera de ellos. Ellos la han perdido, porque el dinero y el poder no les va a hacer entrar en el reino de Dios. Impresionante cómo termina esta entrevista de esta mujer de Dios, que ha sido traicionada, ha sido maltratada, ha sido humillada, vejada, engañada, saqueada, estafada, toreada, todos los adjetivos, verbos que ustedes quieran. Tremendo. Este es Bergoglio, este es el cardenal Maradiaga, uno de sus hombres más protegidos, predilectos, que le ayudó a alcanzar falsamente el papado, usurpar el trono petrino, para, como ha dicho ella, destruir la Iglesia. Para eso hicieron toda la trama de poner a Bergoglio. Tremendo, ¿verdad? Pues esta era Marta Alegría, viuda de Alejandro Valladares, quien fuera embajador de Honduras ante la Santa Sede durante 22 años, que publicó en su país el libro Traiciones Sagradas, donde pone al descubierto el lado oscuro del cardenal arzobispo de Tegucigalpa, uno de los hombres clave que llevaron a Bergoglio a encumbrarse a usurpar el trono petrino, y donde también pone al descubierto la verdadera personalidad, forma de ser maléfica de Bergoglio, falsa, hipócrita de Bergoglio. Yo creo que todo mundo debe estar ya preparándose para el último viaje, ¿verdad? Entonces, que el cardenal, no sé, ¿verdad? Él es impredecible, pero yo en lugar de él, examinar su conciencia, como ya le he dicho, y todos los errores que ha cometido, porque son graves. ¿Qué tan graves son, doña Marta? Mire, aquí están todas esas denuncias, todo lo que se ha manejado aquí desde hace años en su propia casa. Ignorábamos que también en el seminario, pero lo de su casa desde años el padre Mora lo denunció. Él cree que amenazándolo y todo
allí terminó el problema. No, el problema quedó latente y se hizo internacional. Las denuncias han llegado a periódicos europeos. Entonces, ¿usted cree que no es grave haber encubierto una corrupción tan grande de abusos sexuales en un seminario donde los muchachos van a buscar a Dios y se encuentran con algo tan espantoso? Eso es grave. Pues van saliendo, estos ya estaban sobre el tapete, pero vamos recordando estos testimonios, estos ejemplos que nos descubren la realidad de quién es quién en toda esta trama maléfica que asola a la Iglesia mientras obispos y sacerdotes miran para otro lado y no se enteran o no quieren enterarse de lo que está pasando. Como siempre dice Agustín Aranda, pero el tiempo se les acaba, cada vez queda menos tiempo y hay que elegir o con Cristo o con Bergoglio. Si estás con Bergoglio no puedes estar con Cristo, eso es evidente. Bergoglio y su camarilla son del enemigo de Dios, del que quiere ocupar el lugar de Cristo. Eso es evidente a estas alturas. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.